Caray, pues esto está rarísimo. Resulta que hay un país cercano a nosotros que tiene una competencia entre dos candidatos en donde no cejan los que los apoyan, pero sigue dándose empate técnico entre Humala y Fujimori. No, es Keiko. Humala. Ajá, Keiko. En Perú, en la recta final, una situación, pues, que a ver cómo le hace para resolver empate técnico entre el izquierdista Ollanta, Humala, y la derechista Keiko Fujimori. La derechista es la que ha estado remontando su puntuación, que estaba negativa. Ya se supone que Ollanta ya iba de gane, pero en la segunda vuelta se ha ido posicionando muy bien la hija de Fujimori, que de llegar al poder dice: no liberaré a mi padre de la prisión. Pues esos son detalles, pero lo curioso es el empate técnico cuando están en la recta final. Ahí hay un empate de miedos. De un lado, miedo a políticas de izquierda que puede tener Ollanta, y por otro lado, el miedo al regreso del fujimorismo, con toda su corrupción y tentaciones autoritarias. Entonces, hasta la malvada esa que vino a dar acá a la televisión, ¿cómo se llama? Sí, ay, Laura. Laura de América. Y exactamente se dice que es Montesinos, el Vladimiro Montesinos, lo dice la hija de Fujimori: él fue el perverso, no mi padre. Pues las estadísticas están haciéndose pelotas porque dicen una cosa y luego dicen otra. Acuérdate aquí cuando López Obrador iba arriba 10 puntos, alguien lo anunció así y entonces nos impresionamos y a la hora de la hora desaparecieron esos 10 puntos. Sí. Así que allá, quién sabe cómo se darán las cosas, porque muchos planean votar en blanco. Bueno, no es votar en blanco, sino tachar su voto, ¿no? Entonces, las cosas están muy parejas entre esos dos por el abstencionismo y los que intentan tachar inutilizar el voto. ¿Quién sabe qué final tendrá esto? Pero ojalá que no se desate la violencia. No, ahorita que Perú va bien en relación a México, pues Perú va muy bien en su economía y demás. Pues tuvieron un presidente que honra la política. Allí en Lima estuvo ese hombre que hizo las cosas muy, muy bien. ¿Alan? Pues no, más acá. Bueno, el último fue Alan García. Sí. Logró su segundo periodo. Que fue muy distinto del primero. El primero estuvo bien. El primero fue un... Sí. Pues se enfrentó al Fondo Monetario Internacional, una serie de reformas, pero pues el Fondo Monetario le pegó muy fuerte a la economía y Perú se hundió. Por eso sube Fujimori. Pero ahora se comporta de otra forma, más moderado, y logró un buen gobierno. También su antecesor Toledo fue buen gobernante. Lástima que te pones a pelear con los organismos internacionales. Sí. Y hasta ahí llegas. Sí. Te presionan en tantas formas, puede estrangular a un país que lo logran. México, ¿cuántos años no estuvo sujeto a las famosas cartas de intención? Decían que iban los presidentes a que les dieran línea en Washington, las cartas de intención para poder solventar aquellas crisis que vinieron desde Echeverría y López Portillo. Porque en principio te asignaban una cantidad, ¿no? Para la lucha contra el crimen. Pero eso era abrir la oportunidad, la posibilidad de que solicitaras más apoyo económico. Y luego, como el que daba mayor divisas al fondo es Estados Unidos, pues Estados Unidos mantiene las pinzas a base de Monetario Internacional y Banco Mundial. Pues, ¿cuándo nos iremos a
a liberar. Pero nos queremos ver como Cuba. Ellos lo hicieron. Pues sí. Y ya han ido saliendo poco a poco, pero no ha podido, por tantas carencias, tener una vida normal un Sí. cubano. No se ha podido, es que es difícil. Terminó la guerra. Antes de terminar en el 44 en Bretton Woods, se reunieron 44 jefes de Estado y de gobierno y la economía la movieron a su antojo. En lugar de ser el oro, el patrón, ahora era el dólar. Y de allí en adelante, pues Estados Unidos en la economía sigue rigiendo al mundo, por más que ahora China ya le está diciendo, me debes mucho dinero.